Esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. El que os habla es José María García y conmigo pues están los de siempre, David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Y Pablo Trinidad. Hola, ¿qué tal? Hoy nos hemos quedado solo 3. Sí. ¿Vale? Hemos tenido que hacer un podcast ad hoc, ¿no? Un poco rápido aquí a ver qué tema hablábamos, porque resulta que en la red La Tecnologería, que es donde publicamos los episodios, pues 2 de sus programas están ahora mismo en stand-by, han terminado temporada y había que rellenar. Entonces, como había que rellenar, pues hoy vamos a hablar de filler, ¿no? Hombre, claro. Bueno, al margen de que eso está muy bien hilado, es una burda excusa, porque nosotros publicamos cada 6 semanas y nos tocaba. Pues es verdad, tienes razón. Esa era la segunda excusa que hemos buscado para grabar en modo relámpago. Claro. Entonces, pues vamos a hacer un programa filler, ¿no? Un programa filler, porque hoy vamos a hablar de juegos que son... Bueno, por aquí hay una discusión sobre el título que le vamos a poner al podcast. Hay una discusión sobre de qué estamos hablando hoy. ¿De qué estamos hablando hoy? Venga, Pablo, tú que los has acuñado. Hoy venga. hemos venido a hablar del libro de Pablo. Sí, hoy hemos venido a hablar del Meuterer. Y a tomar por saco, que es mi juego, ¿vale? Podríamos haber puesto el Meuterer, punto. Pero vosotros queréis hablar de otras cosas, entonces hemos buscado un hilo conductor, ¿no? Claro, esa ha sido la discusión divertida de qué es el Meuterer o dónde encasillas el Meuterer. Es que el Meuterer es un juego que es que lo tengo encima del móvil y es más pequeño. Es que no ocupa. Es fantástico. Y te da 1 hora de juego, por lo menos. Entonces, hay que organizar un programa. Ya está. Y a partir de ahí es cosas que se parezcan a esto. Cosas que se parezcan al Meuterer. Cosas que se... Por 50 céntimos. 1, 2, 3, respondo otra vez. Paz porfiriana. Discrepo. Sí, es el Meuterer es de editorial... Sí, es de Fairplay, que es una editorial que hace juegos de cartas, una editorial hermana. Y bueno, realmente, bueno, veréis el título, que será algo así como Pequeños Grandes Juegos, ¿no? Sí, ese working title. Claro, Pequeños Grandes porque en una época en la que todos son Kickstarters con minis, ¿no? Pues aquí sí que... grandes cajas, cada vez más grandes. Mucho aire. El metro cúbico de aire de China está ya cerca de los 1.000 euros, ¿no? Y bueno, en este caso, pues Meuterer es un juego que cuesta 5 euros, es una baraja de cartas y es un juego de 1 hora que tiene tablero, que tiene un montón de cosas, que tiene una rejugabilidad inmensa, tiene puteo, tiene muchísimas cosas que no encaja dentro de la definición de filler, entendiendo como filler eso de que rellena los huecos entre partidas mientras estás esperando a que venga una pizza, 10 minutitos que tienes ahí tonto, que se juega rápido, se implica rápido. Esto no. Yo ya lo he dicho, yo creo que son filler plus. Filler plus. Pero ¿no? el Meuterer... Al final es un juego, sí. Es un juego que se juega más o menos rápido, que no va a llegar a la 1 hora y media, 2 horas de juego, ¿no? Sí. Se te va a quedar más corto, es un juego contenido en una caja pequeña, bueno, de hecho el Meuterer es realmente mínimo, Sí. ¿no? Claro, pero cuando tú hablas de filler, yo creo que no es un filler, es un filler el San Petersburgo para ti. No. Dura más o menos igual. Claro. Bueno, pero también estamos hablando también de tamaño, por eso digo. Y esto tiene una explicación seria. Efectivamente, no es... Bueno, eso dura más que un... 15 minutos, tiene conceptos que son un poquito más... Te voy a lanzar la pregunta. ¿Quedarías únicamente para jugar al Meuterer? Se hace el silencio, que está de moda lo del silencio ahora mismo. Tampoco quedaría para jugar únicamente al Kailus Magna Carta. Y se juega. Y lo puedes jugar a posteriori. Claro, pero... Es que el tema de filler es un... Es que yo creo que ahí está la clave. Digamos, es el segundo juego, ¿no? Sí, quizás es el segundo juego. El segundo tú juego quedas en una para sesión. jugar, exactamente. Tú Claro. para jugar una sesión y sacas el juegaco, el que te tira media hora antes de que lleguen tus amigos desplegando el juego en la mesa. Y tu amigo llega con el Meuterer en el bolsillo. Exactamente. Entonces termináis de jugar y claro, te queda ahí ese ratillo antes de que todavía es temprano, pero tampoco no podemos echar una partida de yo qué sé, de Anacrony de nuevo. Sí, porque tarda más en desplegarlo que jugar. Exactamente. Exacto. Entonces, claro, entonces sacas ese juego. Esa es la definición de filler que yo pondría. Pero no llega a ser... pero son filler... juegos complejos,
¿no? No Sí. son tan... No estamos hablando de, no sé, de un party, ¿no? No estamos hablando de... Mira, filler es lo que tiene este señor en las manos que... lo voy El a- Rocco. Rocco Stigeln. Vale, yo solo tengo juegos en alemán. Esto es conocido como el juego de la recogida de basura. El Seven Red o cosas de El estas. Toma 6, el No Gracia, El juegos que no se Stitching. explican. Que, bueno, el Strike, por ejemplo, ¿no? Tiras dados y... El no gracia, efectivamente, lo he dicho, ¿no? Claro, son juegos que no hay que explicarlo, que es turno 1, ¿no? El No Sí, sí. Gracias, puedes hacer dos cosas. Pasas o pones ficha. Pasa, pones ficha o coges carta, punto. Ya está explicado, venga, vamos a jugar. Eso es un filler, ¿no? Ahora, Sí, esto, yo esto de... estos alguna son vez lo juegos hemos, compactos. pero lo hemos hablado un poco, la idea, algunas veces lo hemos dicho, lo de un filler para gañanes. Un juego ya que cuando baja de la hora, Para jugones, ¿no? para jugones, ¿no? Sí. Es un juego que, como está por debajo de la hora, te permite meterlo como segundo juego, que es Exacto. una buena definición. Pero no estás jugando un Toma 6, no estás jugando un Palaje Fluster, que es puramente de carta, que a lo mejor son muchas rondas. Por ejemplo, Palaje Fluster eran muchas rondas. El Toma... El No Gracias, pues también es un poco de muchas rondas, ¿no? O el propio Stitcher, ¿no? Que a veces son variantes de juegos de baza. Sí. O... Pero es que son juegos que puedes jugar mientras alguien va al cuarto baño, ¿sabes? Es que Sí, por ejemplo, ¿cómo te explico yo? Cuando vas a recoger la pizza, ¿no? Mientras eso tanto. es. En los juegos de filler, a veces los juegos que tienes que jugar al mejor de 3. Sí. Vale, tienes que jugarlos al mejor de 3 porque pero tú no vas a echar el mejor de 3 del Meteor, ni vas a echar el mejor de 3 de un Kailu Magna Carta. Claro, entonces son juegos que quedan ahí en medio, que a lo mejor que incluso son juegos serios para explicar a alguien que no ha jugado nunca. Sí, que quizás Pues- no se lo explicarías a tu abuela. Eso no lo puedes. Y de hecho, el Meutere llama la atención por ser quizás un filler para gañanes, un juego de segundo plato, que cuando lo sacas, si la gente no lo conoce, lo primero que te dicen es: no me saques un filler. Donde vas con una baraja de cartas, me estás contando un rollo macabeo. Esto que Eso es. saca otra cosa, tenemos una hora. Y cuando termina la sesión, pues resulta que es un filler de pedidos online. Por 5 pavos tú dices, venga, para llegar a los gastos de envío. Que no haya... 5 pavos sale de verdad todavía. 5 pavos. La has buscado y sigue siendo así. Hombre, yo lo No sé, a ver, yo lo compré hace 10 años por 5 pavos, lo perdí y lo he vuelto a comprar. Sí, ¿Lo ¿Vale? perdiste? Sí, me lo llevé a Londres y demás, lo jugamos y no, yo creo que lo tengo dentro de alguna caja de algún juego que yo... Claro, Ve, el Meutere, ¿sabéis por qué se pierde el Meutere? Eso es otra definición. Porque se enfunda. Sí. Claro, y lo Entonces, sacas de la caja. Vamos a tío. ver, cabe en la caja. claro, es decir, o sea, Es si lo enfundas es una no cabe en la caja. Yo lo tengo enfundado y lo he Sí, sí. perdido varias veces. Claro, es que es una caja de baraja de cartas. Claro, es que esto es... no, es que no cabe, además va embutido, ¿sabes? Que la caja está bien... Ujú. Sí, sí, sí. Es bien pequeñita, tío. Sí, tiene un formato fantástico. Pero bueno, que en esta, mira, ya las has enfundado, lo tienes fuera de la caja y ahí O sea, se pierde. en una bolsa de plástico En una bolsa y de se plástico. pierde. Mm. Exacto. Se pierde. Los juegos en bolsa de plástico se Y pierden. este yo he decidido no enfundarlo y cuando necesite, cuando lo pierda, me compro otro. Así de fácil. Y si lo desgasto, Cuando lo me rompas, compro otro. cuando lo rompas. Cuando lo pierda, lo rompa, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que siempre hemos hablado de este juego, que es un juego que le vendría perfecto un tablero. Y O hacer sea, una superproducción. Entonces estamos hablando que este tipo de juegos de este corte son juegos comedidos en su producción, ¿no? Sí. Que no tienen normalmente tablero, a no ser que cojas y te imprimas un tablero de... Como el que tiene David aquí Como el encima que de la tiene aquí mesa, David. ¿vale? Un tablero de puntuación, porque aquí, bueno, lo que te dice es apuntar en un papel los puntos que se van obteniendo ronda tras ronda. Entonces esto, a día de hoy, con una baraja son cerca de 60 cartas, no las he contado, más un tablero, más un bloc de notas, más el lápiz correspondiente, más algunos cubos para apuntar para llevar los puntos en el tablero, Mínimo, más tu peón de personaje 40 para saber pavos. 40 pavos. Totalmente. Fantasy Flight te saca esto por 40 pavos, ¿vale? ¿Por qué no se ha sacado nunca y no se ha traducido a un idioma? Porque es independiente del idioma, ¿vale? Más allá de las reglas. Está en perfectísimo alemán. Pues estos señores alemanes han sacado, pues a lo mejor 40.000 barajas y llevan 10 años vendiendo barajas, ¿no? Y no tienen necesidad Nunca de van a hacer otra terminar. cosa. Y nunca van a terminar de vender esas barajas. ¿Para qué lo van a licenciar? Pues se comen las barajas. Y entonces nadie ha editado esto. Vamos,
yo no sé cuántas veces he escuchado eso de Álamo saca el Meuterer, ¿vale? Desde antes que tuviera una editorial, ¿no? Este es el juego perfecto para meterlo en una caja y venderlo por 20 pavos, ¿no? Y claro, Fantasy Flight te lo saca por 40, y Cool Mini or Not te lo saca por 100 euros en un Kickstarter Con una miniatura con cada personaje. Con muchos add-ons. Exacto. Con muchos add-ons. Con un montón de add-ons y miniaturas full equip, ¿vale? Así que bueno, que ese es el concepto que quería yo traer hoy aquí. Es un juego compacto en su producción, pero Queda mucho. que da muchísima profundidad de juego. Un juego que puedes jugar muchísimas veces y que tiene chicha. O sea, que tiene una cierta riqueza de reglas, por decirlo de alguna manera, a lo mejor no complejidad. Sí, Y hombre, que dura más de media hora, ¿no? hombre. Sí. Bueno, ¿no? Sí, que da por decir su- algo, ¿no? Entre la Eso, media hora y la hora, ¿no? Como mínimo, exactamente, 40 minutos. De 30 a 60 minutos aceptamos Sí. barcos. Venga, sí. Venga, culo o codo. Venga, listado. Empieza a sacarme ahí tú. No lo sé. Es demasiado improvisado. Un bang. Claro, el bang. Bang. El bang dura más de media hora. Puede durar casi como un Monopoly. El bang. Sí, el bang. Aquí tengo una partida con este señor, con José Mari, en su casa a las 2 de la mañana, los dos mano a mano solos, Que no, durante más de 30 minutos, que no había forma de terminarlo. con caballos, barriles, cartas a cascoporro, Pero imposible de quitarnos vidas. ¿El bang es una especie de qué? ¿De juego de qué? ¿Tipo Munchkin? Un poco... No, bueno. Es un juego en el que hay un tiroteo entre gente vamos, digamos, lleva roles ocultos, excepto hay un sheriff, un forajido, Sí. bueno, varios forajidos, el luego- renegado. Y luego cada uno tiene Agente una del habilidad sheriff. especial también. Tiene Sí. como dos. Aparte de tu rol, eres un personaje. Y bueno. Y precisamente hay algunos personajes que están un poco más rotos que otros. Entonces... Sí, no, está bien balanceado y sobre todo tiene eliminación de jugadores. Es decir, que a ti si te matan, te matan. Entonces, ¿filler o filler para jugones? No, para mí es mierda. Ni uno ni otro. No. No es filler, La eliminación de jugadores es que deja el juego Es que ese es el problema. en otra época. De- Es decir, luego está el Samurai Sword, que es una Eso es- reimplementación. Eso iba a decir. Lo que pasa es que tiene una estética que a mí no me llama. Yo lo Sí, jugué, pero ese, bueno, por ejemplo, ese no lo he jugado yo, pero sí que, por ejemplo, evita un poco esa eliminación de jugadores, ¿no? Creo recordar que te deja Sí. jugar en plan fantasma o algo así. Pero bueno, eso no es un filler. Ciudadela. Bah, Ciudadela. Sí. Lo traigo aquí, lo tengo aquí. en una baraja da mucho, la verdad. Yo... Hay gente que lo denosta, pero yo le he dado bastante al juego y... Yo y creo- hace poco lo jugué de nuevo en casa de unos amigos y es un juego muy accesible, pero que tiene, bueno, tiene su... Es un juego que juega mucha gente que entra por primera vez en el mundillo Sí. y que por tanto lo queman. Y Exactamente. evidentemente, y a lo mejor se han echado 50 partidas al juego y pues buscan otra cosa. Y luego con los años lo vuelves a jugar y dices, mola. Echas un rato bueno y sí, es un poco más largo de lo normal, pero Sí. no llega... Citadel, versión de 2016, $30. Eso es. Un La juego- hay, la han sacado nueva en Sí, caja grande. Efectivamente, eso es. Era un juego que eran 10 Ah, pavos y ahora ya pues 30 pavos. 30 pavos. Gracias, juego que Fantasy venía en Flight. un formato de este raro así de caja alargada pequeña. Sí, es como la mitad a lo largo, bueno, la mitad de una caja cuadrada. Bueno, esa caja prácticamente ha desaparecido, ¿no? Hay pocos juegos Ya ya hay que saquen pocos ese así. tamaño, ¿no? Sí, ese era un formato que Edge, Sí, ahora Edge, Fantasy Edge Flight, sacó muchos Sí. de este tipo. de Esta vez. 19.95, que era el Mm. precio estándar que tenía esa caja. Y bueno, además es un formato en el que han sacado expansiones de otros juegos. ¿no? También. ¿Cómo se llamaba? El Blue Bowl Team Manager, ¿no? Que tenía sus expansiones de ese tamaño, por si alguien las tiene. Las expansiones del Símbolo Arcano venían. Es decir, un formato bastante al que ha recurrido bastante, porque Edge tenía como este formato de 20 pavos, el formato de 40, Caja que era la caja cuadrada. cuadrada, ¿no? Y el de 60, que era ya el Mansiones de la Locura y demás, que ahora ha pasado a 30, 60, 100. Así. Venga, otro juego. Eso, Kailus Magna Carta. Es una versión de cartas compactas del Kailus. Y ¿Se pasa de componente o no? ¿Es demasiado grande ya para ser un pequeño gran juego? yo creo que con un tamaño... Sí, yo creo que está bien. Ya, Yo creo que está bien también, ¿no? ¿Seguro? Ya, o es muy demasiado grande para que entre en esta categoría. ¿Lo tienes es- por, es- lo ¿Saco la tienes caja? por ahí? ¿Lo tienes por ahí? Tengo Vale. aquí. ¿Ese tenía fichas? Tiene ficha. Tiene ficha, Y ¿verdad? tiene madera.
Tiene algo de madera, pero viene una cajita chica, ¿verdad? No, es una cajita. No, una caja intermedia. Estamos ya aquí directamente a la... ¿Veis? Ala, eso es lo que pasa. No, eso es un factor importante. Se caen 10 a la vez. Pues son pequeños juegos. Bueno, sí, estamos ya... Ese está Una ya en caja el tamaño límite, ¿eh? Carcassonne. Sí. Sí, pero de aire... Con De aire mucho de aire. China. Es decir, esto se puede hacer una versión con pantalla. Que aquí... Este juego cabe casi en una versión caja Edge de las que Sí, estábamos hablando. sí, tiene Sí, tiene bastante madrita, fichas, monedas y demás. Es un Kailus Mini, pero es ya entrar en una división un poquito superior. Es decir, esto ya no te lo puedes llevar en el bolsillo, ¿no? No es tan compacto como otros, ¿no? ¿Cómo se llama? El Oh My Goods. Oh my goods. Pero Sí. My Goods es muy bueno. Kudo Kodo. Sí, Sí, este entra en la categoría. sí, entra, porque ¿no? además las cartas, digamos, tienen múltiples usos, se le Eso busca... Que en eso... Pues yo reconozco una cosa, ¿eh? ¿Quién ha jugado? Yo Yo juego así. es que yo las primeras 2 partidas me enteré de chope, me sentí un poco, Sí. ¿sabes? De nada, no me enteré de nada de lo que estaba ocurriendo en aquel juego. Yo lo vendí porque no me enteré. Yo por lo menos no era mío, pero lo tuyo no tiene vergüenza, José María. Yo jugué con la copia de CP y no, a mí me pareció entretenido, a mí me gustó. Además es eso, lo que está diciendo Pablo, que es uno de esos juegos de que las cartas sirven para varias cosas. Sí. Que Solo son reaprovecha, cartas. son solo Sí, cartas Son solo cartas. y las puedes utilizar como para 3 cosas distintas, ¿no? Que, Si que- no que en recuerdo. eso el grandísimo experto es Carl Chudik, el autor del... ¿Cómo se llama? No, el de Roma. Gloria Roma. Gloria Roma. Roma, cierto es. Gloria al turrón. Eso es. Un juego en el que las cartas son famosas por tener como 5 acciones, ¿no? 4 o 5. En cada extremo, a la izquierda, derecha, arriba y abajo tenía Me iconos. estás quitando mi tema, pero rápidamente. Sí. Bueno, realmente tenían varias cosas. Se pueden utilizar para apuntar puntos de victoria, para apuntar materiales, para apuntar dinero, para apuntar, para hacer edificios, Claro, entonces con para eso hacer, eran las acciones además de los edificios. Claro, y con esto te ahorras cubos, monedas, te ahorras un montón de cosas. Sí, ganas un montón de dolores de cabeza. Oh, hombre, por supuesto. Pues tú- Depende de la orientación donde ponga Claro, es que la tú carta. tienes las cartas en la mano y estás tapando información siempre, Totalmente. ¿no? Entonces, si lo abres hacia la izquierda tienes una información, si lo abres hacia la derecha tienes otra. Si Bueno, Y luego la tienes que ir desplegando en el sitio correcto, ¿no? También. Me alegra de que traigas esta idea de la multi, porque yo creo que un pequeño gran juego, por supuesto, es Pax Porfiriana. No. ¿Cómo que no? Mira, vamos a ver. Yo he tardado pues 11 se va- programas en se sacar va- el Meuterer. Tú vas a tardar al menos 12 en sacar el Pax Porfiriana. Pero a ver, Pax Porfiriana, no lo Vamos a hacer tengo spoiler aquí. del próximo, hablamos del próximo del Paz Porfiriana. Juegos de Eklund. O sea, sinceramente, el Pax Porfiriana, la caja original, estoy sacando ahora mismo el Pax Renaissance en la mano. El Pax Porfiriana es el juego con lo que engañabas a la gente que no sabe nada de juegos, porque es más pequeña que esta caja. Sí, una Es cajita 2/3 de esta caja. Hmm. Y entonces tú llegabas allí y decías, no, me he traído el filler del segundo juego. A las 10 de la noche. Y terminabas a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, podemos hablar otro día. ¿De sí o no? Era un poquito... Este no. Yo creo que este se pasa. No, es que Yo Eklund, sé, te bueno, digo, ese tipo de Bios cosas. Genesis, Neandertal, Son todos pequeños. Greenland, son juegos que son caja cuadrada de 12 por 12 o no sé, súper pequeño. No me digáis que el Neandertal no es un pequeño gran juego. No Sí, puede pero faltar en ninguna zona lúdica. yo digo, el Bios Genesis, yo tuve la primera edición y después de un mes leyendo las reglas, no terminé de entenderlo. Tú y yo lo jugamos y dijimos, ¿esto es un juego Vale, o es una me quedé con Entonces- las ganas de jugarlo y cuando te pregunté ya lo habías vendido. No, es bonito de narices, Entonces, pero estos no entran por complejidad, Por complejidad y duración. duración. Yo creo que complejidad y duración. porque son se va- juegos se va. en los que hay que pedirse un día de asuntos propios para aprenderlo. Sí. Soy uno exagerado. Culo. Hombre, el Pax Porfiriana, que es más de carta, ahí tiene... No sé, vale. Sí, pero, Sí, yo lo he pero jugado. se pasa de la hora también. Sí, sí, es un juego que es largo y tiene unas condiciones. Digamos que de lo que cierre. tú explicas el Pax Porfiriana te echa 2 minuteres. Y bueno, ya que hemos usado este nombre de pequeños grandes juegos, luego está la serie Tiny Epic, ¿no? Es verdad. Tienes razón. Claro, ahí Tienes tienes razón. el Tiny Epic Kingdoms, ¿no? Tiny Epic Tiny Zombies, Asterisco. Tiny Epic... no sé. Es que tiene como Tiny 8 Creo que- Galaxies. creo que era. Galaxy, O sea, sí. estamos hablando de que realmente no estamos tan desencaminados de hacer este programa porque es que ha habido una empresa que ha nacido con esta idea. Sí, O sea, Scott Alden con con su editorial
pues básicamente dijo, vamos a hacer pequeños grandes juegos. Empezó por el Tiny Epic Kingdom, es el único que tengo yo, regalo de Musanbai, y era exactamente eso. En este caso, básicamente era una especie de idea de coger la mecánica de un poco de idea de Puerto Rico, no sé si lo habéis jugado. Sí, es un juego... Yo no lo juego. Pues bueno, esa idea del Puerto Rico, uno hace una acción y todo el mundo la continúa. Y el que hace la acción pues tiene un pequeño bono y con eso pues se va haciendo un juego. En este caso decía que era de 4X, un poquito exagerado, pero bueno, sí que era verdad que ibas conquistando territorios, haciendo nuevos Mipel y intentando ganar puntos de victoria. Y lo vendían pues en caja pequeña y en este caso una producción pues limitada, ¿no? Aunque no son un juego de cartas, tiene componentes, tiene madera, tiene más cositas. El tema de esto fue un Kickstarter bastante... Sí, además el Kickstarter creo que salía por menos de $20 al final. Era una cosa... El juego era muy económico y bueno, también en esa línea de juegos económicos está toda la serie de Looping Games, por ejemplo. Sí, los 19XX. Sí, que ahora los han bautizado de esa forma, ¿no? Que empezó con aquello del Amundsen and Scott. Versus Scott. Y de hecho ahora mismo creo que tienen algunos en crowdfunding. Sí, puede ser. Bueno, está lo del túnel. Sí, el de 1910. Ese lo tiene ahora mismo en crowdfunding. Claro, que además si los escuchas, digamos que es consciente de las limitaciones económicas, ¿no? Que supone sacar un juego al mercado, ¿no? Pues limitan desde el diseño los componentes, ¿no? Yo de esa serie, por ejemplo, me llamó mucho la atención el de San Francisco. Son cajas pequeñas y tienen un montón de componentes metidos ahí y los reaprovechan muy bien. Sí, en ese caso creo que llevaba 2 barajas de cartas, es decir, al final son 100 y pico cartas, ¿no? Cartas que te sirven también como tablero, que es algo de lo que ya troleamos en el programa anterior, ¿no? Son juegos con tablero. Y claro, entonces aprovecho mucho los materiales para intentar dar las mismas sensaciones que un juego serio, digamos, de caja grande con todos sus materiales, pero reutilizando en la medida de lo posible los componentes, ¿no? En lugar de poner tokens de madera, 10 tokens de madera, pues a lo mejor tú puedes ponerte un track delante, una carta de 1 a 10 y tú vas apuntando cuánto tienes. Sí, las típicas 2 cartas que se deslizan. También. Exacto, las cartas que se deslizan. Uno de los juegos que traemos hoy, las mismas cartas son monedas por detrás, ¿no? Entonces, bueno, se busca la polivalencia de los materiales y el ser creativo en el uso de los mismos. No, venga, ala, aquí disparo con pólvora ajena y me hago una superproducción con materiales premium. ¿El tamaño importa para que un juego tenga hype? La producción, ¿cómo de importante es hoy en día la producción de los juegos? Pues para el hype yo creo que es fundamental. Yo creo que es uno de los grandes conductores, ¿no? del hype. El que tengas una mega producción, no ya tanto caja grande, que la verdad es que ya empieza a ser un poco pesado el tema del cajote. Que no paran de crecer. Pero sí que tengan miniaturas chulas, que tengan eso. Esos juegos son los que generan más hype, son los que suelen generar. La realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada. La APP. Sí. Hoy no tenemos aquí al hater de las APP. Hombre, un saludo a Jota. No, hombre, es que... a ver, el tema de la producción, realmente, ¿dónde están los juegos con mayor rentabilidad? Es decir, un juego de 40 euros con unos cuantos componentes de algunos tokens de madera, que muchas veces valoramos la madera por encima del plástico y es hasta más barato. ¿Vale? Yo creo que es en la escala claro, porque luego está el cartón, tema de madera, plástico, ¿no? El tema de los moldes, ¿no? Que eso es lo que encarece bastante el producto. Es decir, si tú haces una tirada muy larga de un juego con materiales de plástico, pues vas a rentabilizar los moldes. ¿Vale? Pero si haces una tirada corta, se disparan los costes, ¿no? Entonces, digamos que hay un tipo de juego en esa banda de los 40 euros, ¿no? Los que tradicionalmente, por ejemplo, Hansing Gluck, que para mí es una editorial que saca esos juegos euros, normalmente con tablero, con algunas cartas, con algunos materiales de madera, siempre trae algunos tokens, ¿no? Y que hace unos años los sacaba por 25 euros, ¿no? Y que ahora están en 40 o 45, ¿no? Los precios han subido de todos los juegos en general. Claro, ahí te encuentras que han subido los precios, pero también hay que tener en cuenta que ahí tiene que comer
el tendero, ¿no? Quien lo vende, que tenemos unos márgenes ridículos, ¿no? Hay mucho amateurismo, es decir, eso no ocurre con los libros. Los libros tienen además un precio fijado con un 5% máximo de descuento y un 10% solo el día del libro, al menos en España, ¿no? Y eso con los juegos no pasa. Entonces, claro, te encuentras que hay una rentabilidad muchísimo más alta en un juego de 40 euros que en un juego de estos. Es decir, ¿cuántas barajas? Evidentemente, ¿cuántas barajas como Meuterer de 5 pavos tienes que vender para que esto salga a cuenta? Claro. ¿No? Y ahí está la distribución, que esto se fabrica en Alemania, que aquí come mucha gente por el camino. Entonces es muy complicado justificar un precio de 5 euros por un juego de cartas. Entonces nos vamos a 10 euros cuando estamos intentando profesionalizar la industria, ¿no? Y hay gente ya que intenta vivir de esto. No, 10 euros no. Incluso yo estoy pensando ahora los juegos micro también un poquito que han hecho incluso la editorial cordobesa. Y sacó el año Más pasado. que Oca. No, de Córdoba. Los los otros, los de Dracotienda, ¿no? Dracoideas, pues, esos son de Córdoba, ¿no? No, Sí. lo que está, sí, pero no son Dracoideas. Los que sacaron... Sí, se me ha ido a mí también. Ludonova sacó sí. 2 juegos, ¿no? El 13 minutos, Sí, el telón de acero. el 13 días. Grandísimo. No, 13 minutos. Sí. O sea, 13 minutos era una edición micro, vale, sí, el tema cierto, del 13 cierto. días, y era Sí. una baraja, era un microjuego, realmente era un microjuego que quiero recordar que eran muy pocas cartas, Sí. y aún así lo metieron en una caja tamaño Tiny Epic Kingdom, bueno, la mitad del Tiny Epic Kingdom, Sí, y la lo mitad. tiene que vender por 15 pavos. Bueno, pues, Estamos hablando de 15 cartas o 20 cartas, es que, Sí, pero si no lo vendes por es que si 15 euros... es que no le sacas nada. No, claro, a lo mejor no sale. Es que no, que es el Claro. problema de los microjuegos ya. A lo mejor cuando te pasa, es que al final el tamaño un poco sí que importa. Tú pagas tus 20 euros, quieres material. Claro, porque el diseño del juego También cuesta. Está Es fijo. el diseño como es de la experiencia es bueno, el diseño gráfico, ¿vale? El diseño del juego. El diseñador gráfico, ¿no? El diseño gráfico. La producción. Luego tienes la distribución. Luego los costes de publicidad. El tendero que tiene que comer. Las pasarelas de pago. Tú empiezas ahí a poner costes. Coño, que con 5 euros el lo Fairplay rentable- está pagando dinero para que tú tengas su juego. Sí, lo rentable, desde luego, es el cajote grande Evidentemente. para la editorial. Cajotes grandes que se vendan Claro, pero cada que, año. Que el editorial, ojo, que tiene su margen sobre el diseño y el diseño de juego y el diseño gráfico y la producción, ¿vale? Que luego a partir de la distribución ya pierde el control, ¿no? Y el PvP lo fijan dejando unos márgenes muy estrechos, ¿no? Entonces, ¿son juegos a extinguirse? ¿Este formato? Bueno, no lo sé, yo diría que no. Bueno, precisamente estamos hablando de los de Looping Games, que siguen sacando juegos de este estilo y bueno, eso, han sacado ya tres juegos, están sacando el cuarto ahora y más juegos también que con este formato. Ya digo, yo creo que el formato caja Edge original, Sí. yo creo que tiene salida. No, y además yo creo que tiene su nicho. Lo que pasa es que a lo mejor es más... hay empresas como que hemos hablado de Ludonova que complementan su línea de juegos principales con a lo mejor juegos también en caja pequeña. El propio American Railways que sacó Maldito hace poco, ¿no? Sí. Era un pequeño gran juego, por así decirlo. Pero por supuesto el núcleo gordo de esa editorial son grandes juegos de grandes cajas y que atraigan más la atención. Pero después hay otro nicho, como por ejemplo Phil Elklund, que lo sigue haciendo porque le sale más barato. Es decir, pero tú te compras tu Pax Porfiriana y le das sus 40 euros y es una baraja o sea, son 2 barajas de cartas, ¿no? Son 180 cartas, ¿no? Uh-huh. Y estás pagando el premium de poder sacar esos juegos. Pero juegos también de esa pequeña, como tú has dicho, podrían permitir a determinadas editoriales sacar juegos porque es más barato hacerlo. Es menos riesgo. Claro. Menos riesgos también en editar ese tipo de juegos. O sea que yo creo que siempre existirán, pero ¿cuántos de ellos serán considerados clásicos o alcanzan el reconocimiento para vender? Es que Hombre, eso es más complicado. Sí, los 3 que traemos hoy, claramente. Sí. Los 3 que traemos hoy son los grandes clásicos. Grandes clásicos. Es decir, los mejores juegos de... Meuterer y dos más. Meuterer y dos más. El Meuterer y dos más. Bueno, si parece empezamos a hablar de los juegos porque... Sí, pero ya más o menos... ¿Ya hemos terminado el Kudo Colo? Sí. Bueno, sí, iba a deciros el Time's Up. Uf, no.
Party. Ese es demasiado party. Ya entra el concepto party. Sí. No, yo estaba mirando aquí el Trans Europa, que lo tienes aquí. Ah, grandísimo. ¿Qué os parece? Claro, ¿Entraría aquí aquí? Europa. Porque es un... No, es un juego que llegó a costar 10 euros. En Que liquidación, tiene en liquidación. un tablero que tiene palitos de madera en forma de trayectos. Además, es un tablero con losetas triangulares. Y tú lo ponías en los lados de los triángulos, esas losetas, esos palitos, con cartas, con las localizaciones que tú tenías que unir, ¿no? Es decir, es un juego con mucha producción, caja cuadrada de 20 por 20, ¿no? Y 10 pavos. Además, bueno, ese venía con la expansión, que eran unos palitos de colores. Sí. Este era uno de los recomendados por Mensa, que yo cuando lo jugué la primera vez a 2 y dije, menuda mierda. Es que un juego que a 2 no funciona. No. Esto es divertido cuando hay mucha gente. Sí, es un juego que crea un caos. A 6 funciona muy bien. Pero para mí también es un juego de segundo plato siempre, ¿eh? Es que efectivamente tengo que decir que aquí lo que estamos viendo, el tema de los componentes cambia un poco, ¿no? Pero entra dentro de la idea de pequeño gran juego. Esto es más de lo que parece, menos de lo que... Lo que pasa es que es verdad que necesita madera, necesita... Sí. Este no tiene esa parte de buscar el tablero, que lo compacto. No suelen tener tablero. Claro, lo compacto de la producción. Si hubieran puesto... cartas en vez de palos. ¿No? O el sistema crayón. Bueno, eso sí. Eso ya es otro. No hablemos del crayón. Que es pinta en lo alto del mapa. Los roll on right, ¿no? Sí, los roll and write. Es decir, si ese tablero fuera un block con papeles, ¿no? Y empezáramos a poner palitos uno detrás de otro, ¿sabes? Entraría, exacto. Es decir, si tú coges un juego y tú dices, es imposible que haga algo más compacto de lo que hay, es decir, el Meuter es imposible de miniaturizarlo más. Solo digitalizándolo lo puedes miniaturizar más. Sí. ¿Vale? Y el Transeuropa todavía se puede poner en un blog. Entonces, ese tipo de juego también los metemos en esta categoría, los de dibujar. El Welcome to... Hombre, esos son juegos que arden bien. Tienen su propia categoría. Yo es que lo del Roll and Ride... ¿No has jugado al Welcome? ¿Tú has jugado al Welcome? Sí, lo he jugado varias veces ya. Bien, ¿no? Demasiadas. Varias veces ya ha sonado. Ha sonado, no quiero volver a jugarlo. Bueno, yo creo que ese es otro tipo de juego. Más se está poniendo de moda ahora y tiene casi su propia... Pero está relacionado con esta idea, pero tiene su propia... Yo creo que de ese hablaremos cuando se pase el hype. Pues nosotros revisamos, digamos, los juegos con cierta perspectiva. No caemos en la novedad. No vamos a hablar de Wingspan. Pero bueno, aquí vamos a traer juegos que ya en algunos casos tienen más de 10 años. Mucha solera. ¿Cuál es el más antiguo? Creo que es el tuyo, ¿no, El José? mío, si quieres empiezo con él. Venga, sí. Dejamos a Pablo el último. Y así podemos ya por fin mencionar cuál es el tuyo. Exactamente, pues el mío es un juego que es de Uwe Rosenberg. Sí. Cuidado. Pero te iba a decir, y no habla de cultivar cosas. Y habla de cultivar animales. Genial. Qué rural es, por Dios. Es el Bonanza. Sí, grandísimo juego. Qué gran juego. Es un juego en una caja minúscula. Minúscula. Llama la atención. Sí, un juego del 97, Lo que puede llegar a previo estar a la una caja... agrícola, además. Previo a la agrícola. Hombre, ese fue su primer gran juego, claro. Sí, fue antes de que V fuera V. El rey del refrito. Empezó ya a cultivarse su fama. Su fama, nunca mejor dicho. Porque Bonanza es un juego de palabras. Sí, es un juego de palabras del alemán. Claro, de Bonn. De Bonn, que es judía. Claro. ¿Vale? Y Bonanza porque tiene un rollo así un poco del oeste. Claro, ¿no? por eso Wild West. Eso, al final son judías humanizadas, ¿no? Sí. Con esa estética Far West, ¿no? Sí, bueno, por lo menos originalmente, pues después salieron también otra serie de ampliaciones al juego. El juego tiene muchísimas ampliaciones. El de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, siguiendo con por el un juego. Puñado de judías. Sí, ese es el subtítulo en castellano. Claro, en vez de por un puñado de dólares, ¿no? Pues por un puñado de judías. Las reglas que se estiran, están hiperdobladas, ¿no? Es como, es una 6. Es que la caja son 8 a 6. Pequeña. Sí, las reglas son largas, realmente. Es una letra pequeña, pero son
tiene reglas. Es Bueno, decir, tiene sus cosas, exactamente. juego No estamos hablando de un juego de echar, como decía David antes, no de echar 15 minutitos, sino es un juego de echar un ratillo. sí. ¿Cuántas cartas son? Son unas 60 cartas o más, ¿no? Sí, en funda no caben en la caja. Sí, 104 cartas de judías. Eso es, 104. 6 cartas de tercer campo de judías. Es el clásico de 52 por 2. Exactamente. Es decir, múltiplos de 52, que es las cartas, que se son las barajas la son forma de 50. producir Exacto. las barajas. ¿no? Que es limita tu juego al número de cartas. No me hagas 110. No, la has cagado, porque ya tienes que, digamos que ya la producción te la complica, ¿no? Que eso es uno de los secretos de este tipo de juegos. El múltiplo de 52. Sí, es un juego que es para entre 2 y 5 jugadores, funciona bastante bien. Con las ampliaciones se pueden jugar más jugadores incluso, con algunas de las ampliaciones. Y eso, unos 45 minutos de juego. Está por debajo de la hora, por encima de la media hora. Y bueno, ¿de qué va el juego? Pues el juego va de plantar judías. Él tiene una peculiaridad bastante curiosa, y es que tú robas las cartas de la baraja, ¿no? Que representan a distintos tipos de judías. Tienes que plantar las judías por tipo, con lo cual tiene un poco de set collection, ¿no? De atesorar judías del mismo tipo. Cuantas más judías del mismo tipo plantes, pues más obtienes, ¿no? Más dinero obtienes de ella. Y eso es una de las características también que la menciona antes Pablo, que es que el dinero, el juego no solo tiene cartas como componente, entonces el dinero, que es con lo que se gana, ¿no? Con el que tenga más dinero al final, es la misma carta de judía, da la vuelta, ¿vale? La trasera de la carta tiene dibujada una monedita, entonces cada una de las cartas te cuenta por una moneda. Con la gracia de que cuando básicamente tú vas a ir plantando judías, y dependiendo del número de judías y del tipo de judía que hayas plantado, te llevas más o menos monedas, ¿no? Y claro, la gracia es que cuando recolectas esas judías y te llevas esas monedas, también estás quitando cartas del mazo. Claro. ¿Vale? Entonces, la estadística del número de cartas de cada tipo que hay en el mazo también la tienes que tener en cuenta en ese sentido. Sí, porque además eso hay la judía está de la que hay menos cartas. Sí, ¿no? hay una que son solo 6. Son solo 6. Es el judicultor en la versión en castellano. Claro. Son solo 6 cartas. La carta tiene, pues te aparece el número de cartas que hay en el mazo de ese tipo, y luego en la parte de abajo, pues el número de monedas que te das dependiendo del número de judías de ese tipo que hayas plantado en tu campo, ¿no? En principio cada jugador tiene como 2 campos para poder plantar y no puedes mezclar judías. En cada campo solo va de un tipo. Entonces, si quieres cambiar el tipo de judía, tienes que recolectar previamente. Entonces, el caso del judicultor... ¿Puedes añadir más judías al campo que ya tienes? Sí, pero tienen que ser siempre del mismo tipo, ¿vale? La gracia es que vas ahí plantando. La forma de juego, que es lo que también iba a comentar antes, es muy curiosa, porque tú tienes en tu mano una serie de cartas, ¿vale? Y la gracia del juego es que la mano no puedes cambiarle el orden a las cartas. Y esto aquí hay que tener mucho cuidado con la gente jugona de juegos de cartas, que suele marear mucho las cartas en la mano. Pues aquí no se pueden tocar el orden. Es más, el abanico se abre. Yo creo que inicialmente se te reparten unas cartas y te decía o hacia un lado o hacia otro, ¿no? Al que tú quieras, pero siempre cada jugador siempre tiene que coger cartas desde un lado solo. Claro, entonces tu mano realmente es una cola. Exactamente, porque robas por detrás, poniéndolas en orden, además robando de uno en uno y poniéndolas en orden, y juegas desde el principio, ¿vale? Cogiéndolo. Yo creo que no he jugado nunca bien, porque yo no podría jugar bien este juego. Efectivamente, la gente tiene un poquito de mano, de mi mano nervio. no puedo. Claro, pero ese es uno de los secretos del juego, porque es un juego en el que se puede comerciar. Claro, pero tiene sentido comerciar aquí, entonces. Claro, tiene sentido comerciar. ¿Por qué? Porque el juego son varias fases, ¿no? Primero plantas, si no recuerdo mal. Sí, primero tienes que plantar 1 o 2 judías de tu mano en orden, o sea, solo la primera o la primera y la segunda. La primera es obligatoria y la segunda es opcional. Exactamente. Con lo cual tienes que tener cuidado, porque como solo tienes en principio 2 campos disponibles donde plantar, que los campos simplemente el hueco está delante tuya, solo puedes tener 2 columnas de judías plantadas, pues tiene que ser del tipo adecuado. Entonces, claro, ¿cómo consigues que sean siempre del tipo adecuado? Porque hay judías, pues la que hablábamos del judicultor, con 2 judías ya te da 2 monedas. Claro, pero hay judías, bueno, por ejemplo, la judía Bill, que sale aquí un vaquero. Que hay 20 de esas. Que hay 20 y te hace falta un mínimo de 4 para llevarte una sola moneda. Claro, o puedes llegar hasta plantar 10 para llevarte 4 monedas. Con lo cual, claro, ¿cómo consigues hacer eso que esté en el orden adecuado? Claro. Pues viene con la segunda fase de cada turno de cada jugador, que después de plantar se puede comerciar. Pero previamente salen 2 cartas. Eso es, salen 2 cartas. Que son tuyas. Que son tuyas.
Y que tienes la obligación de plantarlas a menos que comercies con ellas. Exactamente. ¿Cómo? Sí, o sea, tú... Me estoy volviendo loco. El turno del jugador va de la siguiente manera, ¿vale? Tú empiezas y tienes que plantar una carta forzosamente del principio de tu mano. Opcionalmente la segunda. Después sacas 2 cartas del mazo que son públicas, ¿vale? Tu mano no es pública, pero enseñas las 2 siguientes cartas del mazo y esas 2 cartas hay que plantarlas. Pero puedes comerciarlas con el resto de jugadores. Y ahí está la gracia. Es que el resto de jugadores ahora puede intentar comerciar por los tipos de judía que vayan saliendo, los que más le interese, cogiendo de cualquier sitio de tu mano. O sea, cada jugador te puede cartas de cualquier sitio de tu mano. Entonces aquí empiezas a aliviarte de cartas que no quieres, porque no te van a combar con las que tienes actualmente plantadas, te las quitas de tu mano y además puedes incluso quitarte esas 2 cartas que has tenido que poner, claro, que no te vienen bien, no, claro, ni de coña. Entonces, ahí tú lo que haces es, digamos, ahí donde se genera esa economía, porque hay tipos de cartas desde 6, 8, 10, así hasta 20. Claro. ¿No? Entonces son todos esos tipos de cartas. Ya si le metemos expansiones hay muchas más. De eso hablamos. Entonces, con 4 o 5 jugadores más o menos, todo el mundo tiene de todos los tipos de cartas. Entonces siempre le interesa a alguien esa carta que está ahí encima de la mesa. Claro, pero claro, a ti te interesan otras. La gente sabe a cuáles le interesa a cada uno porque son las que tienes plantadas. Y luego tienes la fula que si no la colocas... Te la vas a comer y claro, no te vas a llevar moneda. Es la espada de Damocles. Y además tú dices, te la estás viendo. Y cuando la tienes la primera dices, me la he comido. Y ahí es cuando el tema del comercio empieza tú a decir, venga, pues te doy 3 cartas de judía vil porque es que necesito una carta de judía apestosa como sea. O quitártela simplemente. Te regalo. Claro, y luego ya está el, ¿cómo te voy a dar una de las que hay 20 por una de las que hay 8? Me tendrás que dar, ¿no? Sí, los nombres y los dibujos son graciosos de la... Bill por Boom, un clásico. Judía Boom. La judía Boom, que es un cartucho de dinamita. La judía Pocha, que está un poquito perjudicada. Que huele mal, ¿no? Ah, no, la que huele mal es la apestosa, sí. Es la apestosa, no, la Pocha es la que está ahí un poquito, que ha bebido más de la cuenta. ¿Y cuánto dura? Pues eso, yo creo unos 40, 50 minutos puedes jugar. Sí, porque además se hace a 3 vueltas del mazo, ¿no? Me parece. Sí, 3 vueltas del mazo. Dos vueltas. Cuando se acaba la segunda vez, ya se acaba. Lo que pasa es que en la primera vuelta, pues sí que están todas las cartas, pero luego, como ya se han transformado en monedas, claro, pues aquello va... te las has quitado. Claro. Y las que están plantadas. Es vuelta y pico. Eso ¿sabes? Entonces no es tan largo como puede parecer. No sé si tenía hasta una tercera. No, yo creo recordar que eran 2. No sé si bueno, pero no. Pero bueno, que en este juego estarán prohibidos los frasmoles. ¿Eso qué es? Cuando haces un cambio lo deshace. Ah, bueno, por supuesto, el volver para la máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Eso está prohibidísimo. Los rewind. No, aquí es carta a la mesa pesa. Bueno, hay una cosa que es que solo se puede comerciar con el jugador activo. ¿Vale? Es decir, si estás jugando a José Mari, David y yo no podemos hacer un trek, ni siquiera cambiar yo contigo. No se deben de permitir hacer esos cambios a 3 bandas raros. Claro, eso no se debe. José Mari, lo has traído porque querías que habláramos del Catán. No, la palabra Catán no ha salido de mi boca. Pero esto que dirías que estamos negociando aquí, pero esto es un Catán vitaminado. Es un Gloomhaven compacto. No, luego si le empiezas a meter expansiones ya empieza la locura bastante. Sí. Por ejemplo, yo tengo aquí el Highbone, que ese también lo hemos jugado mucho, lo tengo perfectamente maquetado también. Sí, porque este es un juego que da igual que tengas una versión alemana, lo que pasa es que la versión alemana pues tendrá nombre más impronunciable. Es más, yo tengo mezclada la versión española con la versión alemana, el Erweiterung Set, traducido en la expansión, ¿no? Que lo que te añadía eran nuevos tipos. Es decir, en vez de 6 hasta 20, pues te añadía el 22, el 24, el de 4, y te decía en función del número de jugadores ¿cuáles tienes que quitar? ¿Qué combinación tenías que poner? Sí. ¿Vale? Que eso para el setup es un poco rollo, pero sí que ayudaba a balancear mucho mejor la partida y la verdad que el resultado es bueno. Incluso puedes usar esa distribución sin la expansión para algunas combinaciones de jugadores para terminar de ajustarlo. La expansión del Highbone, por ejemplo, te añade edificios. Puedes comprar edificios. ¿Con el dinero? Con el dinero, claro, exactamente. Sí, el dinero te da son los puntos de victoria, digamos, pero también los puedes gastar para comprarte edificios que te van a dar pues una ventaja, una habilidad especial, un superpoder. ¿Y no puedes procrear no recuerdo. ¿Lo del edificio? 2 cartas no hacen una. 2 cartas no hacen una. También se podía comprar, en el juego básico también se puede comprar el tercer campo de judías para poder tener 3... en 3 campos eso te costaba dinero, ¿no? Eso te costaba dinero. La clásica jugada loser. Entonces, esa era la jugada de decir, me gasto dinero que estoy perdiendo puntos de victoria.
para tener otro huequito o me la No. juego y voy a O dos sea, huecos? era jugar a quedar segundo, ¿no? Sí, esto es algo que... sí, que además es que cuando termina la partida dicen, me han faltado los puntos que me he gastado, las monedas En que me he el gastado en eso tercer y no me ha dado Sí, porque tanto como... creo que eran 5 monedas o algo así, o sea, estaba... No, No, tres. tres, cuesta tres monedas, monedas. Sí, además que hace poco Gabuto lo comentaba en su podcast, ¿no? A través de creo que era Dan Titán, hola Dan, ¿qué pasa? y comentaba que era jugada loser. Y efectivamente es algo que yo ya hace años descubrí y el otro día pues digo, coño, años después han retomado este tema, ¿no? Y sí que a lo mejor poniéndolo por 2 pavos. Sí, pero 3 es un poco... Claro, lo que pasa es que con Pues- 3, digamos que por 2 lo compras muy pronto. Y por entonces a lo tres, mejor te renta. demasiado. Y por 3 te lo tienes que pensar y en ese tiempo no te da para rentabilizarlo tanto, ¿no? Te quedas un poco igual que... Y si juegas bien y sabes comerciar y tienes un poquito de labia, te adelantas, parece un juego de labia. Sí, Un sí, poco sí, principalmente, o sea, la mecánica principal, ¿cuál es? Labia y martillo. Y planificación. No, es que los Sí, juegos de- de comercial a mí me dan miedo. ¿Por qué este funciona? Bueno, yo creo que también es porque el comercio es un poco lo que te da la planificación de tus turnos posteriores, ¿no? Entonces no es un comercio como el del Catán de porque me hace falta la Sí, mierda esta de- puedo seguir a pesar de no comerciar. Claro. Aquí no. Aquí directamente todo el mundo se echa mierda Si encima no si no comercia, comercia. pues... Porque no, para no, empezar tú tienes 2 cartas delante que si te han salido diferentes a los 2 tipos que tienes, te la comes. te lo comes. Entonces empiezas a regalarla. De hecho puedes llegar incluso a comerciar Por por favor, nada. llévatela. Por favor, llévatela, Sí, me la llévatela. regalo. Y tienes obligación. Creo recordar que tenías obligación de aceptar cuando es un regalo, te la tienes que comer. No, creo, ¿no? No, no. No, la creo. base no. No, o sea, al que se lo regala quizá pues puede decir que, bueno, pues no la planto, pero Sí, esto es como el República de Roma. eso es. Es decir, las promesas que dan es política, ¿no? No valen nada. Pero vamos, sí, el tema del comercio es fundamental en este juego. Sí. Y es divertido, es muy divertido. Sí, y funciona. Sí. Funciona. Y aquí es muy martillo. Yo siempre empiezo. Bill por boom, Bill por boom. Las donaciones no tienen por qué ser aceptadas. Eso es, vale, perdón. No tienen por qué. Bueno. Yo sabía que, no que- quiero tu judía que boom. especificaban algo sobre Claro, las donaciones, era eso. Sí, porque puedes usarlo como forma de. Y ahora te la comes. ¿Sabes? Lo que pasa es que si todo el mundo empieza a maldad, pues entonces es un juego muy aburrido, con muchísimo azar, en el que todo el mundo se come las 2 cartas que le entran, ¿no? Hay que aceptar esos cambios de te doy 3 boom por una bill y ese tipo de cosas que sabes que Vale, tú que- esto no se juega al mejor de 3, ¿no? Una No, vez no. ya estás saciado, ¿no? Y te vas a tu Una casa. vez juegas una partida, te echas tu horita, bien Sí, despechada. echa un ratillo bueno. Sí, yo creo que Además es bastante accesible. No, sí. Salvo por lo de no barajar, por lo demás me parece muy, muy accesible. Sí, a ver, habría que ponerle pegamento a las cartas, ¿no? La mano, En la mano. ¿Cómo No, lo hace? no, yo creo que V ha vuelto a intentarlo, nunca más ha sacado un juego con esa no, norma, ¿eh? puedes poner un atril de esto de madera, Mira, sí, ese también riel, podría ser. ¿sabes? Y Te lo no pones tocar delante. las cartas. Cada uno tiene su... me parece, me está dando hasta la cabeza. Claro, que eso podría ser una forma de encarecer el producto, ¿no? Le pones las moneditas aparte, la trasera normal. La única pregunta, ¿le podrías poner a este juego un tablero? ¿Tendría sentido? ¿Cómo podrías venderlo por 40 euros? ¿Cómo Con puede...? tableros para cada jugador donde aparezca un dibujito de un campo de arado donde Sí. colocar cosas. Con un módulo que encaje perfectamente de rollo puzzle para añadir el tercer No, y campo. también le podrías poner, por ejemplo, eso, en lugar de la trasera a las monedas, pues monedas de metal. Monedas Y, de y metal. retiras las cartas. ¿Sabes? Que Y eso es retiras algo las cartas. que bueno, que No, pero precisamente esa es la gracia, yo creo, que es que el recolectar vas quitando cartas del mazo y Sí. entonces no funcionaría igual. No será no. lo mismo. No será No. lo mismo. Muy bien, muy bien. ¿El mío ya? No, el mío. No, Ah, el tío, último. que tú has venido a hablar de tu libro. Váyatela. Bueno, a mí tengo por aquí el móvil. Porque Siempre tengo aquí la ficha. Si ¿tiene hace aplicación falta. móvil? Estoy buscando una... ¿Ya? Venga, ¿cuál era tu juego, David? Sí, bueno, yo aquí, cuando hablamos del tipo de juegos que queríamos traer, pequeños grandes juegos, con componentes limitados, con muchas opciones, Cefe dijo que realmente era cualquier juego de Chudik que no haya pillado Lelo. Así que más o menos El hielo, ¿no? Hielo, ¿no? La editorial Hielo. editorial Hielo. Es verdad, porque cuando estuvimos hablando de los juegos, pues el que me acordé fue de, bueno, lo dijo Cepe,
el Innovation. Pero claro, el Innovation te llevaba irremediablemente al Gloria Roma. Y incluso después, un poco más moderno, el Impulse, ¿no? Todos son juegos de... El Impulse, no sé, no lo hemos comentado. Es un gran juego también. Claro, es que, efectivamente, como dijo Cepe, Chudik hace todo este tipo de juegos porque es lo que él sabe hacer. Es lo que sabe hacer, ¿no? Igual que V hace juegos de cultivar cosas. De cultivar cosas. El juego que yo voy a hablar es el Innovation. Que es de Carl Chudik, más conocido quizás por su juego más famoso, quizás sea el Gloria a Roma, Gloria al Turrón, que es un juego que yo le tenía una manía muy grande, porque cuando empezamos a jugar yo simplemente no lo entendía. Yo jugaba el juego, me machacaban y no sabía por qué. Era un juego que, como decía Pablo, bueno, las cartas tenían múltiples usos y tenían muchos seguidores, y realmente porque se considera que es un gran juego con quizás un poquito de azar, un poquito de caos y con giros sorprendentes en una misma partida, que es justamente lo que tiene el Innovation. El Innovation, pues brevemente, es un juego ambientado en el mundo de las civilizaciones, un poco abstraídas en el mundo de las ideas, ¿no? Porque más que las desarrollas ideas de tu civilización. ¿Cuánto tiempo tiene? Es 2010, la primera edición. Hubo una segunda edición, que es la que yo he jugado mucho con Fran Moli, de Homo Ludicus. Homo Ludicus sacó este pepino de juego en castellano. Poco antes de cerrar. Bueno, poco antes, no sé cuándo, pero lo sacó. Será vida, ¿no? Segunda edición, es la que se le conoce con la edición de los dibujos bonitos, porque la primera edición era todo como dibujos muy... No estará editado por Hielo, ¿no? La primera edición no es de Hielo. Está dibujada por File Club. Pues, no, pero la última edición sí está editada por Hielo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿La tercera? Se acabó. Retiremos. Lo tenemos que quitar. Búscate otro juego, David. Busca otro juego. Bueno, y el Innovation, pues es un juego que creo que es un pequeño gran juego. Son unas 110 cartas, donde una de las particularidades de Carl Chudik, tanto el Gloria del Turrón como en este juego, es que las cartas muchas de ellas eran todas distintas. En este caso todas las cartas son diferentes. Está dividido en 10 eras. Cada era tiene 10 cartas y son ideas, ¿no? En la primera era pues está la piedra, la escritura, en la era intermedia está la navegación, la pólvora, la industria. Al final de todo pues está internet, robótica. Eso son lo que son las cartas. Las cartas, pues tú en tu civilización vas a ir, por así decirlo, pues desarrollando ideas, y cada vez pues va a ir avanzando vamos a ir bajando cartas de eras más modernas, que son más poderosas. Todas las cartas son distintas. Ese que es un poco la clave de este juego. Y es un tipo de juego, pues realmente una mecánica sencilla de explicar. De hecho, las reglas son muy cortas. Están colocadas las barajas de todas las eras organizadas por era. De las 10 cartas que hay de cada era, bueno, hay 15 de la primera. Se quita una, ¿vale? Para que no todas las partidas sean iguales, pero eso a Carl daba igual, lo podías haber dejado. ¿Qué importaba? 10, 9 cartas, estas cosas son surreales. Y básicamente tu turno, pues tenías dos acciones. O robabas cartas, o sea, tienes dos acciones de entre 4 opciones. O robas cartas, o juegas una nueva idea, bajas una nueva carta, o activas el dogma, conocido también como la habilidad especial de alguna de las cartas que tú tienes en tu tablero, o puntúas. Solo son esas 4 opciones. Me encantan los juegos que solo tiene un número muy limitado de cosas que hacer. Y bueno, la gracia está en que las cartas están divididas en 5 familias de ideas por colores, que tampoco ni siquiera se molesta en explicarte qué representa cada color. El rojo sí que parece a lo mejor un poquito más bélico y el verde algo más de la naturaleza, pero tampoco es que las ideas de esos colores estén relacionadas. Y tú en tu tablero solo puedes tener una carta de cada color. Es decir, si tú ya tienes una idea de color verde de la era 1 y en la era 3 robas otra carta verde que es mucho más pepino y la bajas, pues la vas a poner encima y ya vas a perder esa habilidad. Porque una de las cosas que puedes hacer es activar las habilidades que tienen las cartas. Las habilidades, pues, básicamente lo que te permiten es, pues, robar más cartas, ¿vale? Quizás bajar más cartas, y los conceptos importantes, que son los conceptos de puntuar una carta.
puntuar una carta, pues al igual que en el Gloria Roma, es coger una carta y ponerla en un lado de forma que son, por así decirlo, tus puntos de influencia. No son tus puntos de victoria, son tus puntos de influencia, porque la cuarta opción, gana el que consiga hacer 5 hitos, puntuar 5 cartas, ¿vale? Los hitos básicamente se puntúan teniendo influencia. O sea, tú primero tienes que conseguir meter cartas en tu influencia. ¿Esos hitos son públicos o son? Sí, son las 10 cartas que quitas al principio. Ahí estaban. Quitabas una de ellas para poder puntuarla. La sacas fuera y lo que ocurre es que para puntuar el hito, digamos, de la era 1 te hace falta menos influencia que para el hito de la era 2. Tienes que tener cada vez más influencia. Y una carta te da tanta influencia como su era. Una carta puntuada de la era 1 da 1 punto. Una carta puntuada de la era 9 da 9 puntos de influencia. Es decir, que tiene toda una especie de crecimiento exponencial del valor de las cartas que vas metiendo en tu zona de puntuación. Y realmente, pues bueno, pues son los efectos de las cartas lo que te va a permitir puntuar y después también pues reclamar esos hitos. Los efectos de las cartas son, por decirlo de una manera suave, bastante salvajes. O sea, esto no es un juego... Es el típico juego que tú estás a tu rollo y te dice tu compañero, quita todas tus cartas rojas de la mesa. Y dices tú, ¿cómo? ¿Perdona? O quita todas tus cartas de influencia. ¿Y tú por qué? O dame tus 3 cartas de influencia más gordas de... ¿Pero por qué? Porque las cartas, los efectos son muy tochos. Muy tocho. De hecho, es un juego muy salvaje en ese aspecto. Sí, eso es lo que le da la fama de caótico. Es muy caótico. Sí. Entonces, pues hay que estar muy atento a lo que tú bajas y a lo que bajan los demás. ¿Son efectos normalmente separables o hay combitos también? Son suficientemente salvajes como para que por sí solo puedan funcionar y además encima pueden combatir, o sea que ya es la locura. Tiene una mecánica simpática, similar a la de Gloria Roma, un poquito la idea aquella de que tú cuando activas un dogma, a la gente a lo mejor puede unirse a ti. ¿Y eso cómo funciona? Pues las cartas que tienen unos iconos, pues que son por ejemplo corona o castillos, que también representan a una idea un poquito abstracta, ¿no? Los castillos a lo mejor pueden ser como poder militar antiguo, las bombillas tu capacidad de matemáticas, ¿no? Pero si hay alguien que tiene más iconos, su civilización tiene más igual o más iconos que tú, significa que están por encima tuya en esa tecnología y si tú activas una habilidad de esa tecnología, ellos te pueden seguir. Uh-huh. Lo cual no puedes hacer lo que tú quieras, sino que tienes que estar pendiente de lo que vas a activar, si alguien se va a poder unir a ti y hacer exactamente lo mismo que tú haces. Por lo tanto, hay una guerra de mayoría de esas iconos de gratis. Y después están las cartas de te obligo a que, o te pido, no me acuerdo de la traducción, que es básicamente los ataques. I demand, es cuando le haces algo malo a alguien. Pero solo le puedes hacer algo malo a alguien si eres superior a él en algún determinado tipo de tecnología, ¿no? Esa idea de te obligo a que me des tus 2 cartas de influencia más altas, pues solo lo puedes hacer si tiene más símbolos de relojitos, que representa algo así como teoría de la relatividad, que el otro. Entonces, como eres más avanzado, le obliga. El juego continúa hasta que alguien consigue reclamar un número determinado de hitos, creo que a 2 jugadores eran por ejemplo 6, o hasta que se acaban todas las cartas y se roban. Y es un juego muy salvaje. Es muy salvaje y de hecho la primera vez que lo juegas, no es un juego para todo el mundo, hay mucho caos, porque las habilidades de las cartas son muy potentes y una partida puede dar muchas vueltas. El juego de 2 a 4 jugadores, aunque yo lo he jugado principalmente a 2, la gente lo recomienda principalmente a 2. A 3 jugadores, solo sí, los 3 jugadores saben jugar. Porque la sensación de jugarlo a 3 o 4 jugadores, si no sabes jugar, es que el juego te está jugando a ti. Que te llegan las galletas por todos lados. Por todas partes, no sabes lo que está ocurriendo y no sabes lo que está pasando. Y de hecho, esa fue mi primera sensación. Lo probé en zona lúdica, lo llevaría a alguien con monóculo, diciendo este es el juego del año en 2010. Yo lo jugué y dije, vaya bazofia, no lo vuelvo a jugar en mi vida. No sé por qué, un día estábamos aburridos y como segundo juego dijimos, ¿qué jugamos? Saca el Innovation ese que te compraste y jugamos, no lo sé, 15, 20 partidas seguidas. O sea, era el juego de cabecera. Todos los días que quedábamos jugábamos el Innovation a 2. O sea, que no es un juego de mala primera impresión.
Quizá. Es un juego que tienes que saber a lo que vas a jugar, tienes que a lo mejor tiene que gustar un poquito el caos, porque el Innovation a mí me gustaba porque tú estabas en la era 4 y entonces Fran, Molly, te bajaba la navegación y reventaba, pero tú decías, no te rendías, decías, porque como yo pille la siguiente gran idea, se la voy a devolver toda, porque hasta el final no está el juego. Sí, es que le puedes estar dando la vuelta a la partida constantemente, ¿no? Entonces, es un partido remontable. Es un partido remontable. Entonces tú tienes que, es como tú miras las cartas y tienes que saber si en tu mano tienes lo que te va a permitir remontar o tienes que saber que no y tienes que buscar nuevas ideas. Porque digamos que tú puedes forzar a robar más cartas. Cuando robas más cartas, robas más ideas esperando a que te entre la bomba. O ¿no? Lo que te permita volver. Entonces, pues, son media hora, 40 minutos, 45 minutos, mejor. A 2 a lo mejor no era ni media hora. A 3 sería un poco más largo. A 3 se puede jugar, pero los 3 tienes que saber a lo que estar pendiente de los iconos. Que no es un juego de gestión de recursos, no. Es un juego de adaptarte, muy táctico. Claro, por eso, porque tú dices, sí, necesito, te planteas tú la economía para conseguir un logro y de repente te vienen las tortas por todos lados. Entonces me hago un plan que sea lo suficientemente rápido como para que el otro no me pueda dar la galleta y se la dé yo antes. Y adaptarte tácticamente es muy táctico, pero es muy divertido, es muy divertido. Es muy divertido. Descubrir los combos, lo que te he dicho, hay combos. Y cuando te sale un combo, es divertidísimo. Y después tiene una... Hay juegos que tienen mecánicas extrañables y él tiene una de ellas. Es la mecánica del splay. Splay, que por lo visto es una palabra en inglés que yo nunca había utilizado, que es deslizar. Entonces tú cuando vas tapando tus tecnologías de un mismo color, se van quedando las cartas una encima de otra. Vale, entonces hay habilidades de Dogma. Que te permiten deslizar una de tus árboles de tecnología, que es súper molón, que es coger las cartas y las empujas hacia arriba, por ejemplo. Y haces como una escalerita. Haces como una escalerita y entonces lo que se ven son los iconos de todas las cartas que tenían en la parte de abajo, porque los iconos es una locura, iconos que están abajo, a la derecha, a la izquierda o arriba. Un poco como Gloria Roma también, ¿no? También tenía un poco eso de, dependiendo de dónde lo coloques la carta. Pero aquí es que dependiendo hacia dónde lo vas a deslizar. Sí, yo jugaba las cartas nada más que para deslizar mis cartas. O sea, era el mayor placer del mundo. Yo le llevaba a desdoblarte. Yo me he desdoblado en azul y además de repente es que era exponencial. Si tú tenías 10 cartas en azul y las desdoblaba, te entraban un montón de iconos y eras ya la supremacía en todas las ideas. Sí. Es súper bestia. Es súper bestia. Me he desdoblado y ahora te machaco en bombilla y en hoja y ahora te va a caer lo más gordo. Y el desdoblamiento era un placer, porque no tenía que entrarte una carta de desdoblarte, la tenías que bajar, tenías que activar su dogma con unas determinadas condiciones y es entrañable. Desdoblarte es entrañable y era lo que también generaba estos cambios bruscos de no linealidad en el sentido de que se le daba la vuelta a la partida por un buen desdoblamiento o una tecnología que permitía terminarla. Variante, había, como decían que a 4 es complicado, incluso había una variante casi oficial para jugar por 2 equipos, 2 contra 2. ¿Vale? Entonces... Sí, que era para reducir el número de galletas. Básicamente, claro, tú estabas pendiente solo de tus 2 contrincantes. De los otros, exactamente. Y por idea, básicamente la idea era que tu compañero no se podía beneficiar ni de tus cosas buenas ni de tus cosas malas, ni recibía tus galletas, ni podía seguirte. Ajá. Limitando un poquito la interacción de esa manera y la recomiendan para jugar a 4. Como juego lo recomiendo completamente, es un juego caótico, es un juego muy divertido, cuenta una historia y hay que darle más de una partida. No es un juego para cualquiera, no puedes tener una estrategia, creo yo. No. Y además que yo creo que por mucho que te digan y te adviertan, en la primera partida te llevas sorpresas. No te esperas para el tipo de juego al que estamos acostumbrados, que son amigables, que permiten, digamos, llegar al final todo el mundo con opciones, que estén, a pesar de que uno lo haya hecho muy bien, otro muy mal, los puntos al final, pues las distancias son cortas. Y eso es un poco lo que busca la gente del Eurogame, ¿no? El novato se estampa en este. Pero es que aquí da igual, por mucho disclaimer, ¿no? De advertencia, oye, que esto es... Lo juegas y la... Sí, la sensación de algo, no me he enterado de algo. Me han atropellado. O atropellas tú y no sabes por qué. ¿Qué ha pasado aquí, no?
Es que estás buscando Sí. la de voy a construir mi motor y no es... Sí. No, estoy buscando la gran idea. A mí me gusta el nombre porque es como que tú realmente estás buscando la idea revolucionaria. La que te rompe la partida. La que rompe. No estás buscando la construcción de un imperio. No, es... ¿no? Sí. La imprenta ¡clac! Y cambia el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, es un juego en el que la experiencia se nota. Es decir, si tú tienes 15 partidas y vas a jugar contra un novato, Te tienes que dejar ahí, porque Sí. si no... sí, tienes que asumir que hay una serie de partidas en las que no vas a ser competitivo. Pero hay mucho caos, ¿eh? También yo creo Sí. que nosotros jugamos y juegas a ver qué pasa. ¿Cuál va a ser el combo de esta partida? Porque tener en cuenta que como hay cartas que se puntúan, no salen todas las tecnologías de todas las partidas. Porque hay dogmas que son, coge una carta del montón de robar y puntúala. O sea, puntúala se refiere a métele la influencia. Entonces, era una tecnología que no va a salir nunca más. Entonces, todas las partidas son completamente distintas porque no están todas las cartas. Entonces, juegas un poco a ver Sí. qué pasa. ¿Ya ha sacado expansiones o algo el juego? El juego ha tenido mucho éxito. Yo solo he jugado al juego básico y con eso tienes para aburrirte. Pero realmente han sacado 4 expansiones a lo largo de este tiempo, de las cuales yo ni me había enterado. No han salido en castellano, solo en inglés. Todas ellas siempre, las 3 que he visto, pues más o menos como que añaden otro mazo adicional de otras 105 cartas, también divididas por era. Uno, por ejemplo, permitía algo así como tener 2 líneas donde poder escoger dónde robar, otro metía personajes. Pero a mí vamos, no las conozco. Lo que sí sé es que ahora mismo se acaba de sacar la versión de Luxified. Hombre, ¿será Tasty Mr. Games? ¿TMG? ¿No hemos dicho que es hielo? ¿O? Sí, pero yo qué sé, como las de Luxify las saca TMG, aunque no sean suyos, Sí. ¿sabes? Pues Son han expertos sacado efectivamente, le llaman aquí Innovation Deluxe. Pero básicamente es una nueva edición en la que por el módico precio de 60 euros, Ahí lo lleva. $60, no sé si está en castellano, yo creo que es muy moderna, te trae directamente el juego original con las 4 expansiones, ecos del pasado, figuras en la arena, las ciudades del destino y los artefactos de la historia, que yo no quiero ni pensar qué tipo de locura malsana puedes hacer si metes las 500 Todas cartas. las cartas, ¿no? ¿Y no tiene minis? Esa era mi pregunta, me la has robado. La verdad es que no, a este juego es puramente de carta. No, te trae un inserto. Para Para separar las cartas. Hombre, claro, Un es separador de que cartas. ya llega, es un tamaño ya cercano al Dominion. ¿Y caben confundan el inserto? No tengo ni idea. Esto tiene que ser una locura. Lo que sí que es verdad que lo hemos hablado, este es un gran juego, podía sacarse más beneficio poniéndolo más caro. Y efectivamente, pues bueno, finalmente han metido. Y el tema de las expansiones, es que los grandes juegos al final terminan metiendo expansiones. Porque te permiten seguir vendiendo el juego original. Claro. Un gran juego. Un gran juego. No lo puedo comparar con el Gloria Roma porque lo que ocurre es que al Gloria Roma yo no le di las oportunidades que le he dado al Innovatio. Esa es la realidad. Yo jugué al Gloria Roma, la gente dice que el Gloria Roma también ocurre esta idea de que tienes que adaptarte, que puede que incluso sea mejor porque también puedes tener algo más de estrategia, pero yo no pasé esa barrera de decir esto es una locura incomprensible, incontrolable, vamos a jugar al San Petersburgo. Al Innovatio, sin embargo, le dimos partidas y lo hemos disfrutado mucho y lo recomiendo. A 2 es muy divertido. Y a 3, pues bueno, si se encuentran 3 personas, pues también habría que probarlo. 3 valientes. 3 valientes que sepan jugar. Es que nosotros jugamos alguna vez con un tercero y el pobre nos miraba diciendo, pero ¿por qué os lo pasáis bien? Y nosotros, vibrando nosotros con la partida y el tercero no se entraba de nada. Da esa sensación de decir, claro, le falta, ¿no? Estar en la misma onda que tú para que no sea tan descontrolado. Bueno, pues nada. Por fin llegó la Me hora. toca Pablo. Bueno, pues nada, aquí acaba el podcast y nos vemos ya en el próximo. Anda, tu canal. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Vamos a hablar de... decimos Meuterer, pero en alemán es Meuterer, ¿no? La pronunciación. Meuterer. Que es amotinado. El amotinado, ¿no? El amotinado, sí. Esa es la traducción, que es un juego del año 2000 de Marcel André Casasola Merkle. No Merkel, Merkle. Autor conocido por otros grandes juegos como Attica, Taluba, el US Telegraph, que es la reimplementación del Attica que sacaron hace poco,
Y bueno, ese Ferreter, que es el predecesor de este juego, del que no vamos a hablar porque yo creo que este juego, digamos, es redondo. Y el Ferreter tenía algunas cosas algo mejorables, ¿no? Y las sensaciones al final yo creo no da para tener los dos. Bueno, ¿de qué va esto? Esto es un juego de navegación en el que todos estamos dentro de un barco y cada uno vamos a ir asumiendo un rol diferente a lo largo de 8 o 9 rondas. Es un juego de 3 a 4 jugadores que realmente es a 4, ¿vale? Porque ahí es donde todo encaja. Lo de 3 es un parche para gente aburrida con mucho mono que solo tenga este juego, ¿vale? Entonces, es un juego de 4 jugadores. Eso para empezar. Y se juega a 8 rondas y en cada ronda nosotros vamos a tener, pues, un barco que se va a ir moviendo a lo largo de un rondel formando como si fuera un reloj, ¿no? 12 posibles localizaciones. ¿En el tablero o en dónde? Sí, en la mesa. Esto es un tablero formando... Pide tablero. Pide tablero, clarísimamente. Pide tablero, clarísimamente. Un tablero con 12 huecos, en plan en círculo, ¿no? Como si fuera un reloj. Y tú pones en cada sitio, pues, cada una de las islas que es una carta. Aquí tienes una isla, una carta, con unas ilustraciones, bueno, no sé. No están mal. No están mal. ¿Es el mismo? ¿El artista? Por Dios. Se la ha guisado y se la ha comido él solo. Eso es lo que pone en la ficha, no lo sé. Sí. Y bueno, son cartas en los que aparecen una serie de iconos de mercancías que se pueden comerciar en cada una de esas islas, que ahora comentaré de qué va, y una puntuación que te da, pues, simplemente el aparecer por allí. ¿Y en qué consiste esto? Pues bueno, hay uno de los 4 jugadores que va a ser el capitán, ¿de acuerdo? Y el capitán lo que va a hacer es proponer a dónde ir dentro de esa rueda, ¿no? ¿Y cómo propone dónde ir? Pues esto, cada uno se le reparten 5 cartas. Y de esas 5 cartas, empezando por el capitán, va a ir bajando cartas de una en una. ¿Esas cartas qué son? Pues son simplemente pues distintas materias primas. Pues aquí tenemos rubíes, telas, cereales, vino y sal. De cada uno hay una cantidad diferente. Momento. ¿Vino o ron? Bueno, aquí pone Vine. Vine. Bueno. Eso es... No, estos no son piratas. No son piratas, son... Lo que hay dentro no sabe lo que es. Bueno, no. Son piratas, sí, tienen pinta. No son piratas porque hay una expansión que es el pirata, que viene en el propio juego, que es una carta. Bueno. Qué gran no época de expansiones de una carta. ¿Expansiones de una carta? Además, en el propio juego. En el propio juego. Viene en el propio juego. Es que esta es la segunda edición. Es como tenía cartas de más. ¡Hala! Ahí va. Y, de las 52, ¿no? Se le ocurrían 51 y le faltaba una. Claro, entonces, fijaos, de cartas hay 12 para las localizaciones, hay 30 y tantas para lo que son las materias primas, porque entre esos bienes que comerciar hay cartas de conflicto. Que no 6, cuenta. una bonita espada. ¿Por qué? Porque esto va de amotinarse, como bien dice el título. Entonces, en la mecánica de las 5 cartas de esta, con materias primas y digamos, y cartas de conflicto. Cada jugador tiene 5 cartas. Cada jugador tiene 5. Y vas a bajar de una en una. Pum, pum, pum. Así que hasta que te plantes. Cuando te plantas, en ese momento tú decides qué rol vas a tomar. ¿Vale? ¿Y qué roles están disponibles? Pues bueno, el capitán es el capitán, pero el resto, de forma secreta, va a ir decidiendo cuáles de los roles, que son unas cartas también, fijaos, que están ahí en medio, quiere asumir. ¿Se draftean? ¿Se hace un draft? ¿O cómo No. Ahí, el primero disponible. Están todas disponibles. El primero que pasa, coge. Sí, públicamente, ¿no? No, en secreto. Ah, bueno, entonces es una especie de draft. Porque si es el primero que llega, coge y después el siguiente, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de un draft. Sí, pero no con el propósito del draft de control, ¿no? De control del azar. Bueno, en realidad, quiero decir, porque cuando tú vas a ver qué rol es el que tomas, ya sabes el que no hay. Hay uno menos. Sí, claro, exacto. Es decir, hasta que tú no vas y pasas y coges las cartas, no te das cuenta. El segundo en pasar sabe lo que ha cogido el primero. El tercero no sabe lo que ha cogido. No sabe lo que ha cogido el primero. Cada el segundo, uno de sabe ellos, claro. Cada uno de ellos, ¿vale? ¿Y cuáles son los roles que puedes ir cogiendo? Pues bueno, digamos que aquí hay 3 familias. Está la familia del motín, que es tú puedes posicionarte en contra del capitán y amotinarte. Y entonces ahí está el amotinado, el Meuterer, uno de los personajes. Luego está
el contramaestre, que es yo me posiciono al lado del capitán y le ayudo a defenderse contra un motín. Y luego está El fregona. el grumete, ¿no? Era El fregona. el fregona, ¿no? Que ese directamente va a ayudar al amotinado a amotinarse. Schiffsjunge. Schiffsjunge. Sí, el joven de la fregona. Y esos son los personajes que puedes coger, esos tres. El capitán es el capitán, empieza la ronda y termina la ronda. Y eso no cambia, ¿no? Y esa es una parte de la mecánica del juego. ¿Cuáles son los otros dos posibles personajes? Pues está el estibador, si no recuerdo mal. Estibador. ¿No? Que el estibador lo que se garantiza es robar más cartas, 3 cartas más. En vez de 5, robas 8 y se queda con 5, con lo cual tienes cierto control para la siguiente ronda. ¿Vale? En esta me lavo las manos de motines e historia y ya pensaré qué hacer para la siguiente. Y luego está el handler, que es el manejador. Este es realmente el que descarga, ¿no? Es el... Sí, bueno, no sé. El comerciante. Yo que sé el nombre, handler. Y ese es alguien que se va a llevar puntos por comerciar. Bueno, en mi caso era el que ganaba los empates. Claro. Conceptualmente ganaba los empates, no que repartía con los demás. Es que tú te has tirado diciendo que esto es un juegazo y jugándolo mal años, ¿vale? Porque ahora más o menos explico... Ahora empieza a salir aquí un poquito de los trapos sucios. De qué va la cosa. Bueno, cuando todo el mundo ha pasado, digamos, lo que se hace es mirar si hay un motín. Primero, es decir, todo el mundo desvela cuál es el personaje. Pero puede que no haya motín, porque puede que no haya cogido nadie Si nadie coge el amotinado, ¿no? El de la fregona no se amotina. Claro, tú puedes coger al de la fregona porque no te quieres amotinar, pero te quieras sumar, ¿vale? Pero te lo comes con papas. ¿Y cuándo conviene amotinarse o no? Ah, bien. Depende del número de espadas que tengas. Claro, es decir, si tú estás fuerte de espadas, pues entonces te interesa a lo mejor amotinarte. O si estás fuerte de espadas y tú eres el capitán, pues tú sabes que puedes aguantar el tirón. ¿Por qué? Porque aquí va la parte de los puntos, ¿no? Dentro de ese reloj que forman, ese círculo que forman todas las localizaciones, ¿dónde va a viajar el barco? El barco es otra carta, que se coloca encima de la isla. ¿Podría haber sido una pieza de madera? O una figura de plástico. Sí, tú coges esto, una figura de plástico y es maravilloso, ¿vale? Un pedazo de velero bergantín. Y 40 pavos. Eso es. Y subiendo. Eso es, porque ya empezamos con las promos y demás de Kickstarter y no vea. Entonces, ¿dónde va a ir el barco? Pues el barco va a avanzar tantas casillas como cartas le queden en la mano al capitán. ¿Vale? Es decir, si el capitán se guarda todas las cartas, avanzará 5. Que juega una carta y se planta, avanza 4. Juega 2 cartas y se planta y tiene 3 en mano, avanzará 3 espacios. Pero un momento, ¿las cartas que vas jugando eran públicas? O sea... Sí, todo lo que tú bajas es público. No guardas cartas. Pero si te quedas espadas, por ejemplo, te puedes aguantar para un motín, claro, ¿no? Hay 2 rondas de bajar cartas. Eso es. Las únicas cartas que puedes jugar fuera de turno son las espadas, ¿vale? Tú puedes jugar una espada y ponerla encima de la mesa para acojonar. Y decir, aquí estoy yo. Exacto, ¿vale? Y un poco como bluff, ¿no? Para eso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el amotinado, cuando se descubre la fase, cuando ya todo el mundo ha terminado y hay un amotinado, el amotinado realmente está proponiendo ir a otro sitio o al mismo sitio que el capitán. ¿Y por qué te puede interesar un sitio u otro? Porque en función de dónde acabe el barco te vas a llevar X puntos. Hay islas que dan 5 puntos o 3, 4, 2 puntos por aparecer ahí. Y dependiendo a lo mejor de la mercancía que hayas jugado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor a ti te interesa comerciar con rubíes porque tienes alguno todavía en la mano, porque las cartas se guardan de una ronda para otra, las que te quedes, y te interesa comerciar rubíes, entonces tú quieres un sitio donde vaya una isla donde puedas comerciar con rubíes. Hay algunas que permiten comerciar con cualquier cosa, ¿no? Pero esas son peores. Entonces, claro, el capitán tiene unos intereses porque el capitán se lleva puntos por el sitio donde va, no por lo que se comercia. Bueno, y por lo que él comercia. Claro, luego tú puedes comerciar, pero hay veces que no puedes. Es decir, se puede dar un turno fantástico en el que tienes los puntos de la isla, no los puntos del comercio, ¿no? Claro, entonces, digamos que hay 2 formas de puntuar. Por ser capitán o amotinado e ir a sitios. Y luego la otra parte es por comerciar. Entonces, esa dualidad. Por eso son roles de comercio, que es el handler y el otro, y el maestro de... Eso es. Que eso no tiene nada que ver con la pelea, y luego la parte de la pelea, ¿vale? Y aquí se introduce una parte muy interesante, que son las cartas del capitán. El capitán, al inicio del turno,
decide al contramaestre cuántos puntos le va a dar del Si sitio hubiera donde vaya. contramaestre. Si hay contramaestre, ¿vale? Y esos puntos los pierde. Es decir, si tú te vas a una isla que te da 4 puntos y tú como capitán dices, yo doy 2 a quien me apoye, el capitán va a cobrarse 2 puntos únicamente y el contramaestre 2, si lo hay. Si no lo hay, el capitán 2, no 4, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el contramaestre automáticamente, por ser contramaestre, te da una espada, ¿no? Entonces, ya digamos, aunque tú no tengas espadas en la mano, tú puedes apoyar eligiendo ese personaje. Y te vas a llevar los puntos que ha dicho el capitán. Ahora que el capitán dice, yo me sobro y me basto. O dices, yo paso de seguir siendo el capitán, esto es un mojón. Pues entonces tú dices, 0. No doy nada. Cuando tú dices, soy el capitán y doy 0, Todo el mundo se amotina. eres carne de motín. ¿Vale? Depende de tantas cosas. Claro, el contramaestre siempre es 1 más los puntos que le dé, ¿vale? Es decir, aun dando 0, el contramaestre se lleva Se un lleva puntito, 1. ¿vale? Eso siempre... Pero es que luego, por otro lado, ¿cuántos puntos se lleva el grumete? 2 2 puntos. puntos. Si Tarifa plana. Si Sí hay- triunfa el sí motín. hay- Si triunfa el motín. ¿Cuántos puntos se lleva el amotinado? Si triunfa el motín, El lo de lugar la de isla vaya. donde acaba. ¿Vale? El 100% de la isla donde acaba. Independientemente de lo que dirá el capitán. Y el capitán se lleva 0 si hay un motín. El contramaestre se lleva 0 si hay un motín. ¿Vale? Entonces, en todos los viajes o puntúa capitán y contramaestre o amotinado y grumete. ¿Vale? Eso es así. Ujú. Ya en función de las espadas que haya en juego, pues tú verás pues si te interesa o no. Que eso sí, cuando todo el mundo es revelado, por orden, quien va perdiendo en espadas, es decir, tú lo que vas viendo es quién tiene más cartas de conflicto. ¿Vale? No he jugado así en mi vida, pero vamos, el que tiene más espada gana. El que tiene más espadas gana, pero tú te puedes guardar espadas en la mano. Es decir, a lo mejor tú dices, yo soy el grumete y puedo apoyar al motín, pero esto lo vamos a perder. Yo me guardo esta espadita. Ahí está. Para No tu tengo turno. nada, ¿eh? Yo estoy tieso, yo no puedo apoyar, yo solo animo. Mm. ¿No? Y entonces hay mucho de faroleo, de esa presión oculta, ¿no? En esa mecánica. Y luego está la parte de las mercancías, que tú las vas jugando si eres el capitán, sobre todo para decidir dónde vas, si eres el amotinado también para decidir dónde vas, y el resto de jugadores para intentar venderlas. Para coger puntos. Claro. Y aquí hay una parte que es las localizaciones, siempre hay 2 localizaciones activas, que es a dónde vas y la última en la que estuviste. Y en esos 2 sitios puedes comerciar. Entonces se puede dar el caso de que solo puedas vender 2 tipos de mercancías diferentes. Que hay telas y grano y tienes rubí, pues los rubíes no te sirven para nada. Hasta que vayas a un sitio que los puedas vender. Claro. ¿Y eso cómo va? Pues en cada uno de los 2 sitios se ve quién tiene más mercancías. El que tiene más es el que se lleva los puntos que viene en la carta. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, por ejemplo, tenemos una carta que dice, el primero se lleva 4 puntos y solo hay uno que tenga más cartas. Pero si están empatados, cada uno se lleva 3. Pero si hay 3 empatados, cada uno se lleva 2. Entonces, claro, en caso de empate, los puntos se van reduciendo. Ujú. ¿De acuerdo? Y las cartas, bueno, se juegan de una en una. Entonces tú puedes decidir, pues tirar esa carta que no te vale para nada al principio para ganar una ronda, para ver qué es lo que los demás tienen, para ver si te lo gastas ahora, te lo gastas luego. No te dais mucho ese timing, ¿no? Ese contemporizar con las cartas. Pero también cuanto más tardes en jugar cartas, más tarde decides el rol. Sí, sí, sí. No tiene desperdicio. Claro, entonces está todo tan perfectamente hilado, porque son esos 2 factores de el comercio, que bueno, que ya es ese comercio valga para explicar el personaje que lo que te hace es que te da el máximo en caso de empate. Es decir, si estamos 3 o más empatados, todos nos llevamos 2 puntos, excepto el que ha cogido ese personaje que se lleva 4 puntos, que es el máximo. ¿Vale? Entonces, claro, si tú sabes que vas fuerte, te interesa jugar rápido todas las cartas de un tipo para coger ese Y pillar personaje ese, y ¿no? asegurarte llevarte más puntos, ¿no? Entonces, claro, está todo tan bien balanceado, ¿no? Que Pero además tienes que saber que jugar las cartas adecuadas de dónde va a ir el barco, ¿no? También. No, bueno, no, pero tú sabes, sabes dónde va a ir. O sea, tú cuando estás previamente, jugando, no, es verdad, sí, sí. cuando tú sabes, cuando estás jugando las cartas para comerciar, sabes Ya- que se va a ya sabes comerciar que se va ese a ir. turno. claro, Y donde va a ir el barco indicará que se podrá comerciar el En turno el que siguiente, viene. Es un correcto. poco raro, Sí. ¿no? Ese te tiene un Sí, decalaje eso. espacio-temporal que te cuesta entender. Que sí. donde está el barco actualmente es donde se comercia Y lo que estuvo y donde estuvo donde lo va anterior. eso. claro, hay Eso. una cola de donde está ahora, donde va a ir luego y donde estuvo el turno anterior. Mm. Entonces, la primera ronda solo hay una isla donde se comercia, pero en la segunda hay 2, que Es es verdad. la primera
Y donde fue, eso es un poco Ese lioso. yo creo que es el punto de las reglas que más tardas en explicar. ¿Pero dónde está el barco? Sí, ¿Dónde pero- va a ir? ¿Pero dónde va? ¿Es donde comercia? No, es donde estuviste. ¿Pero qué es donde estuviste? Sí, pero como las cartas tienen doble cara, Se por marca. un lado es Sí, se va- inactivo se va y por otro lado marcando. es activo. Y tú siempre estás viendo además lo que te va a dar, ¿no? Y está muy bien porque con una baraja de cartas tenemos, pues eso, las islas, un barco, una carta para indicar dónde va el capitán, una carta para indicar dónde va el amotinado, las cartas de los puntos que da el capitán, las cartas con los personajes, con los distintos roles que podemos pillar, las cartas con las mercancías, hasta le da a las criaturas por poner unas cartas en las que te explican las reglas y que todo el mundo pueda tener por delante los símbolos, las fases y una expansión, y el la variante pirata. del pirata, lo llama variante, no lo llama ni expansión, que es un barco pirata que va avanzando por ahí y la verdad es que no lo he jugado nunca. Yo ¿No lo juegan leí y con, dije, ¿no juegan con el pirata? no, ¿para qué? ¿Pepino? El pirata lo que te hacía era que te tiraba todas las... Bueno, el pirata se pone el barco pirata en el mismo mar Claro que es otra carta. Y está en el mar junto al barco de los comerciantes. Y si cruza por encima del barco de comerciantes, en un turno te atraca. Y te atraca significa que todas las cartas que tú... Porque te va a ocurrir durante el momento en el que estamos bajando mercancías para comerciar. Entonces, si pasa el pirata por encima del barco cuando estás comerciando, se lleva todo lo que estuviera en la mesa. ¿Y cuándo se mueve el barco pirata? Pues hay una carta más en el mazo de mercancías que cuando la bajas, solo hay una. Cuando Sí. aparece. Solo hay esa carta. Cuando baja, el pirata gira. Entonces, pues bueno, es un evento que añade un poquito de peligro, porque si tienes el barco pirata enfrente de tu barco, sabes que a lo mejor alguien tiene el pirata. Y si lo juegas, pues te asaltarán y perderás todo lo que has bajado. Entonces le añade otro puntito de incertidumbre y sin añadir una complejidad de regla, y solo añade dos cartas. La carta que indica dónde está el barco pirata y la carta que hace que el barco pirata se mueva. Como son muy poquitas cartas de mercancía, el mazo se baraja muy a menudo. Por lo tanto, el pirata no es que se mueva siempre, pero se mueve alguna vez. un par de veces por partida, por estadística te tiene que caer. Porque aquí se 2, baraja... 3 veces. cae. Sí, 3, 4 te diría, porque en la segunda ronda muchas veces tienes que volver a barajar. Y añade un poquito de incertidumbre. Lo que ocurre también añade un poquito de caos. Porque si te entra el pirata es una pena, porque entre comillas pierdes una carta de mercancía. Pues no es ni una espada ni una mercancía. Entonces puedes decir, me ha tocado el pirata. Pero de vez en cuando, si consigues hacer que el pirata les robe a todos y tú te Menos lleves a la ti, mayoría, te levantas de la mesa y te vas. Y dices, ahora ya jugamos a otra cosa, ¿no? Así que añade ese punto de... Sí. Porque es un juego que tiene un componente lúdico grande, ¿no? Es que tiene muchos ingredientes. Tiene un tablero. Tiene Oculto. fichas. Claro, es decir, es que esto es... Tú empiezas a sustituir el reloj de localizaciones por un señor mapa. Que bueno, que además las localizaciones lo que pasa es que las puedes cambiar. Pues yo siempre juego con la misma distribución, ¿no? ¿Cómo? Sí, de vez en cuando las cambio, pero tradicionalmente juego con la misma distribución. Sí. Hay una distribución que te sugieren al principio. Eso se baraja y ya está, ¿no? ¿O qué? Claramente. Estoy hiperventilando. Da igual, según cómo me cojo el día. Yo tradicionalmente los juego siempre para estar rodeado y los juego, ya está. ¿no? Pero, En el orden, que podrías tener un tablero precioso con el Sí. mapa del Caribe o el Mediterráneo y sería feliz. está pidiendo un barco. Un barco. A Barco de madera y voces. bonito. Y... Sí. Podrías tener hasta un mapa que fuera... que no tendría por qué ser circular. Podrías tener un mapa punto a punto que tú podrías moverte libremente. Sí. Y podrías aceptarlo también en el juego. Sin problema. Y costar 40 euros. Es un juegazo. Sí. Es un pequeño gran juego, ¿no, Pablo? Sí. 5 pavos. Cómprate 2 o 3. Porque Regálalo. lo vas a perder. o- No, además, no lo puedes regalar. Esto está garantizado que se lo regalas a alguien que no es jugón y no lo entiende ni lo va a jugar. Porque está en alemán. No, porque aunque se las des traducidas por alguien de la BSK, Sí. tiene concepto de jugón. Es que de juego más... Es Y además el rol oculto, el hachazo, El el contem- Es faroleo. muy divertido. Está muy chulo. el contemporizar cómo saca las cartas. Juego la espada, la hago explicit aquí encima de la mesa. El troleo, la subasta de Sí, cuánto pago para que vengas conmigo. Es que
Tiene muchos juegos y muy pocas cartas. Sí. Y Bueno, pues nada, ya sabéis, si vais por zona lúdica, busca a Pablo Trinidad si está por ahí, que seguro que lo lleva En el bolsillo. en el bolsillo lo perderé. y echáis una. Es fantástico. Este es una obligación tenerlo. Y bueno, seguramente nos dejemos a Feshits y cosas así. No hemos llegado a hablar del Flow of History. Del Flow of History, sí. Yo creo que eso lo dejaremos para el día que hablemos del juego de civilizaciones. Sí. Pero ¿no? bueno, entra un poco dentro de la cajita pequeña, de Sí, bien No, yo estoy aprovechado. completamente de acuerdo. Sí. Que, bueno, a mí me salió un poco más caro porque fue la versión inglesa, la primera edición que salió, luego salió en castellano con un arte cambiado. A mí me gustaba mucho el arte de la primera edición y un juego que con unas cuantas cartas, con un sistema de subasta muy original, sí tiene sus cubitos, digamos, sus discos con los que apuestas y demás, tiene su economía, pero tiene muy pocos componentes y un juego que sí cumple más o menos con esto, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Rollo Innovation, pero menos salvaje. Sí, son un juego con una producción muy, muy justita. Y luego, bueno, ya sí que han salido aquí nombres más serios. 13 días, se ve un Wonder Duel, pero eso ya entra... Bueno, sí, pero eso ya entra más en... Otra categoría. Otro tipo de categoría. Ese día que hablemos de juegos para Un dos. juego para dos. Te iba a Así decir que- que los juegos para dos quizás que tienen un subespacio propio. ¿eh? Sí, Sí. y ese día lo rescataremos. Así que de todas formas, si tienes alguna... Tu oyente, que tienes alguna... Tu oyente, Dios mío. Edita, ¿Tú que te nos sientes- escuchas? Sí, tú. Sí, tú, que te El sientes único. dolido porque no hemos hablado de Tu pequeño gran juego, de tu Meuterer oculto. Eso es. Pues ahí nos escribes Exactamente. a hola@tecnología. O 3 al cubo, tres al arroba cubo. tecnología.com, Arroba tecnología. algún comentario en iVoox, ponnos comentarios que nos ponemos contentos, los leemos de verdad. Sí, y respondemos, Y y tal. respondemos, aunque sean comentarios de troll. En la web, así es verdad. Conocemos a los trolls. Sí, es cierto vecino de cierto personaje de aquí, ¿verdad? Hola, Pedro. Y nada, si no, pues nos escucha en YouTube también, nos puedes escuchar, ¿no? En Sí, cuando lo subo. iVoox, cuando se acuerda Pablo de subirlo. Y ya está, ¿no? Sí, estamos en tantos sitios. Twitter, iTunes, arroba en TapeRide. sjm-es. Excepto en radio tradicional, estamos en todos lados. Así que nada, nos podéis encontrar si queréis. Y si no, también estaremos en zona lúdica. Eso es. Algunos, al menos. Bueno, si no escucháis más tarde, estaremos el año siguiente. Y el siguiente, y el siguiente, y así todos los años. Muy bien. Pues nada, aquí lo dejamos. Vamos a jugar un ratito, ¿no? Eso, Vamos a ahora, hacer algo que tengo ahí el 1800 CZ caliente. hablando de juegos de pequeña producción. Adiós. Adiós. Adiós.